Hola, mi nombre es Dalei Colonia, soy estudiante de Economía Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi ensayo lleva por título Operaciones de los paraísos fiscales. La elección de este tema es netamente de interés personal, investigar sobre la linealidad entre lo legal y ilegal de estos paraísos. Bien, cuando hablamos de paraísos fiscales, lo primero que se nos viene a la mente es que es algo oscuro y turbio. Se habla de lavado de activos, evasión de impuestos, entre otros términos. De ello, yo les preguntaría, ¿por qué si los paraísos fiscales para muchos es ilegal, no se pueden derrocar? Dejo la respuesta al aire para responderla en el transcurso de mi exposición. En el marco de la competitividad y el desarrollo de sistemas fiscales atractivos, muchas economías de mercado discurren hacia los llamados países pequeños soberanos. Desde mi posición, los paraísos fiscales recurren a estrategias de elusión fiscal consideradas legales judicialmente. Un gran número de documentos evidencian cómo las poderosas corporaciones y los más opulentos continúan aprovechándose de un sistema que no solo les beneficia, sino que les permite evadir el pago de los impuestos que les corresponden. Sin embargo, esta información es equivocada, empezando por la confusión de términos elusión con evasión. La evasión sí es catalogada como ilegal, mientras que la elusión no, porque está dentro de los límites legales estipulados. Además, varios especialistas en fiscalidad y derecho internacional, como por ejemplo el señor Robert Wood, sostienen que es perfectamente legal que una persona posea una empresa en el extranjero y por ende cuentas offshore en paraísos fiscales. Para Daniel Lehmann, contador público tributarista, el término paraíso fiscal siempre huele mal, pero las inversiones son legales. Y también tenemos a la especialista en corrupción, Dan Holt, que denomina los paraísos fiscales como corrupción legal y transparente. Todas estas operaciones realizadas por empresas multinacionales, bancos, políticos, consisten en elusión fiscal. Dicha práctica aprovecha la normativa tributaria internacional, como el Tratado de Doble Imposición, las reglas de residencia fiscal, con el objetivo de reducir o eliminar la necesidad de pagar impuestos. La mayoría de funcionarios, empresarios u otros van a optar por recurrir a los paraísos fiscales debido a que tienen una disminución bastante alta de presión fiscal en comparativa a otros países. El juego estratégico ganado en materia jurídica nacional e internacional es aprovechar el vacío legal de los regímenes estipulados dictaminados en los países del mundo. Si sube la carga tributaria en los países donde se mueven economías de gran escala y posteriormente se dispara de golpe la inestabilidad política en países como Estados Unidos, Alemania, entre otros, entonces organizaciones transnacionales, empresarios opulentos y demás optarán por recurrir a paraísos fiscales debido a aumentos en cargas tributarias e inestabilidad política. Un punto clave del por qué no se puede ir contra los paraísos fiscales es en gran medida por la existencia de intereses de potencias como Estados Unidos, que posee 4 de los principales paraísos fiscales del mundo. Tenemos a Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur. Dicho sector financiero representa el 20% de ganancias corporativas, constituyendo el 7.5% del PBI, concentrando más de $1 billón anuales. Lo máximo que Estados Unidos ha hecho es incorporar una ley de cumplimiento fiscal para cuentas en el extranjero, pero sin tocar a sus paraísos fiscales. Otro caso similar es del poderoso Reino Unido, que ha formado una red de paraíso fiscal corporativo, donde casi el 14%, es decir, más de $6 billones de la inversión extranjera directa reportada por el Fondo Monetario Internacional, se registra en la red. Además, sus tasas impositivas más bajas promedian el 1.73%. Como dato, tenemos el destape de los Paradise Papers, donde se señala la figura de la reina Isabel II y las inversiones de $13 millones que realizaron su proveedora de ingresos, el Ducado de Lancaster, en las Islas Caimán y las Bermudas.
Estas potencias de primer orden, ante situaciones como recesión mundial y déficit fiscal, vieron en los paraísos fiscales un refugio de mantener su posición económica. En palabras del fundador de la Red para la Justicia Fiscal, Richard Murphy, a los gobiernos les conviene que el juego de los paraísos fiscales continúe. Otro punto clave es la posición dominante de los grandes bancos. En el caso de bancos europeos, los ingresos comprendidos entre los años 2014 a 2020 contabilizaron 20.000 millones de euros cada año en paraísos fiscales. Y ahora tenemos a las grandes multinacionales como Amazon, Google, Apple, Facebook, que hicieron movimientos de 208.700 millones de dólares, concentrando la mayor parte de su facturación en países con baja tributación. Tenemos a la Unión Europea, que a pesar de sus intentos de acabar con los paraísos fiscales y la implementación de la famosa lista negra de territorios considerados como amenazas a su comunidad y los tantos destapes que realiza el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no pudieron traer abajo dichas operaciones. Observado el panorama, la inestabilidad política y económica de las principales economías va a ser crucial para el movimiento de capitales y además el interés de potencias que de forma protocolar diseñan estrategias, pero detrás no quieren traer abajo la concentración de masa monetaria para salvaguardar sus economías. Por todo lo expuesto, es importante priorizar la reestructuración del sistema legal de los países, porque cuando se llevan estos casos de elusión fiscal a legislaciones internacionales, el vacío legal hará que se considere legítimo y por lo tanto legales. Muchas gracias.